¿Alguna vez usted ha pasado momentos difíciles en la vida? Aunque no más poquitos. Después, por favor, déjenme las recetas. ¿Cómo no pasar tiempos difíciles en la vida? Lo maravilloso es de que en la palabra de Dios podemos encontrar el consejo divino. Cómo poder enfrentar, cómo poder crecer, cómo poder testificar de este amor. Poder experimentar el respaldo de Dios, la vida del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Hay muchos acontecimientos de aquí que solamente fueron narrados como algo que existió en un pasado que no tiene que ver nada como para poder hacerlo doctrina que forzosamente tiene que pasar hoy en la actualidad. Es una narrativa, pero en estas narrativas existen varios principios que coinciden armónicamente en toda la palabra de Dios, que podemos hacer de ellos una doctrina. Pero una de las cosas principales que podemos ver aquí es la actividad del Espíritu Santo en la vida del creyente. Si usted es cristiano o ha hecho a Jesucristo su Salvador y su Señor, ha abierto su corazón y ha permitido que Él more en su vida y ha sido bautizado, usted tiene el Espíritu Santo. ¿Qué ha hecho usted con el Espíritu Santo? Interesante, esa es una pregunta como que todos nos quedamos así como que... Otra pregunta es, ¿qué ha hecho el Espíritu Santo en su vida en todo este tiempo como creyente? ¿Ha habido momentos en que usted se ha sentido como, siento como que no he crecido espiritualmente? Siento como que mi vida espiritual no es la más fuerte en este momento. Siento que no estoy dando un testimonio como que debería de darlo como hijo de Dios. Porque al ver las actitudes, las acciones, la convicción, la fe, la dimensión en que estos creyentes del primer siglo hablaban de Cristo, nos dejan así como que el estándar muy elevado. Al ver el tipo de sacrificio, el tipo de amor, de pasión, de unidad, de compromiso, nos deja unos estándares muy elevados. ¿Cómo es posible que sean tan generosos, que se amen tanto, que hablen de Cristo aún en momentos de persecución, aún momentos de escasez, aún momentos de abandono, aún momentos de amenaza en la familia, de muerte? ¿Cómo es posible que estos creyentes pudieran testificar de esta forma? Nos deja el estándar muy elevado. Hoy en día los creyentes, no todos, al menos en Iglesia Oasis no, pero se han conformado con el status quo. Voy el domingo a la iglesia, voy a un discipulado para que el pastor no se enoje, y pues estoy ahí de repente unos cuantos dolaritos, nomás para que el Señor me diga que no soy generoso. Y cumplimos con nuestro servicio dominical, cumplimos con nuestro status quo. Pero la realidad es que ningún hijo de Dios se queda enano espiritualmente, ni es desobediente, muchos menos deja de testificar de la obra de Cristo. Si usted está en un status quo, hoy entró por esa puerta diciendo, bueno, hoy vengo a cumplir, probablemente esta palabra va a ser un poquito fuerte para usted, pero no la vea como algo agresivo, sino véalo como que una cachetada divina de parte de Dios para decirle, mijo, mija, te amo, es tiempo de reaccionar. No es que Dios sea agresivo, pero el Señor quiere sacudir nuestro más profundo interior para poder mostrarnos que lo que Él nos ha llamado es algo más grande que tu propia vida y que nuestra propia vida. La semana pasada Adrián compartía algo maravilloso, la importancia y el poder del Evangelio. Nos habló acerca del capítulo 20 de una forma muy única, muy hermosa, de cómo Pablo también dobla sus rodillas y ora por el cuerpo de Éfeso, por la iglesia en Éfeso. En el capítulo 20, versículo 36, dice algo maravilloso. Si usted me acompaña a abrir Hechos capítulo 20, versículo 36, Pablo estaba despidiéndose de la iglesia de Éfeso. Dice, ya yo no los voy a volver a ver más. Ya no voy a regresar, ya no me van a ver. Era muy tradicional que alguien cuando se despedía de sus familiares o de una comunidad que les ama, que todos fueran a despedirlo en el barco. Me recuerda a la familia nuestra, hispana, cuando de repente alguien se va de viaje, ahí van todos al aeropuerto. Oye, pero si nomás son 2 horas aquí, no importa, pero te voy a extrañar. No sé si a usted le ha pasado eso, no sé si usted ha sido testigo, me pasa a mí muy seguido con mi mamá, con mis padres, cuando ellos vienen y se quedan una temporadita con nosotros y el tiempo de regresarlos, llevarlos al aeropuerto, mamá, son 4 horas que está aquí el avión, no va a regresar, nos vemos el próximo verano. Pero existe esa tendencia. Aquí en Éfeso, toda la iglesia de Éfeso va a despedir a Pablo.
Y lo hace de una forma maravillosa. En el capítulo 20, versículo 36 dice de esta forma: cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y oró con ellos. Todos lloraban mientras lo abrazaban y le daban besos de despedida. Estaban tristes principalmente porque les había dicho que nunca más volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Una de las cosas que me pregunto yo, y no sé si usted como buen estudiante de la palabra de Dios hizo esta pregunta: ¿cómo habrá orado Pablo por ellos? ¿Qué habrá pedido Pablo? Señor, te pido por esta iglesia, por favor, que sean generosos, que diezmen. Te pido, Señor, que por favor ya doña Panchita ya no sea enojona con su esposo, que ya no le pegue. Te pido por Ignacio, que ya no sea borracho. ¿Cómo habrá orado Pablo por esta iglesia? Acompáñame a Efesios en el capítulo 3. Es una oración fantástica, maravillosa. Y le voy a dar lectura a todo este capítulo. Y yo quisiera que usted se identifique algunas cosas tan importantes, personales, pueda subrayar. No importa que no sea su Biblia, llévese si usted tomó la de la iglesia. Pero es muy importante que usted ponga atención a esta hermosa oración que Pablo hace. Efesios capítulo 3. Cuando pienso en todo esto, yo Pablo, prisionero de Cristo, por el bien de ustedes, los gentiles. Versículo 2, a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó la manera especial extenderles su gracia a ustedes, los gentiles. Tal como antes les escribí brevemente, Dios mismo me reveló su misterio y plan. Cuando lean esto que les escribo, entenderán la percepción que tengo de este plan acerca de Cristo. Todo esto empieza Pablo a decirles: ustedes saben que Dios me escogió para hablar de ustedes los gentiles. Ustedes no son judíos, ustedes son gentiles. Les empieza a dar testimonio de lo que Cristo había hecho en su vida personalmente, para poder hablar confiadamente de Cristo Jesús a todos los gentiles. Vamos al versículo 10, dice: el propósito de Dios en todo esto fue utilizar a la iglesia, ¿para qué? Para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. ¡Qué hermosa palabra! Número 11, versículo 11. Ese era el plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar a la presencia de Dios. ¿Con qué? No, pero no se escuchó con esa básica. Con toda libertad y confianza. ¿No es esto algo maravilloso? No son estas buenas noticias que aquel que por medio que Cristo que murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, prepara el camino para que a través de Él podamos llegar a la presencia del Padre. ¿Cómo? Con confianza y libremente. Antes no podíamos hacer esto. Antes sentíamos nosotros el miedo. Ay, no, acercarme a Dios. Ay, me voy a consumir. ¿Por qué sentíamos miedo? Porque conocíamos la condición de nuestro corazón pecaminoso. Y sabíamos que la santidad de Dios no podría soportar el pecado. Pero gracias a Cristo y nuestra confianza puesta en Él, encontramos la salvación y tenemos la libertad de poder acercarnos a Él libremente y en confianza. Eso es algo digno de poder recordar y poder vivir cada día. Y la iglesia debería estar... ¡Aleluya! ¡Gracias, Cristo! Versículo 13. Por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. Estas palabras son las que está diciendo Pablo antes de irse. Ya no lo van a volver a ver. Versículo 14. Cuando empiezo en todo esto, caigo de rodillas. Aquí empieza la oración. Esta es la oración de los versículos que habíamos leído anteriormente, del versículo 36. En su versión probablemente dice: por esta causa doblo mis rodillas. Imagínense en el puerto, dobla sus rodillas antes de subirse al barco, junto con toda la iglesia, y empieza a decir lo que dice, lo siguiente: cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, ¿qué? Los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu Santo. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que
confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Versículo 19, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa. ¿En dónde? Díganlo en convicción. ¿En quién? ¿En dónde? En nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Qué hermosa oración levanta Pablo en esos momentos. Si hubiera sido quizá uno de esos pastores, los que se dicen llamar apóstoles en estos días, probablemente estuviera pidiendo, óchense, no, ya no me van a ver. Es una ofrendita de amor, no para las hamburguesas. Pues es que el viaje es largo. Él pide y Él intercede por 5 cosas tan importantes. Pablo pide en la oración 5 cosas. Número 1, fortalecidos por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede fortalecer nuestro interior para poder soportar lo que vendrá en la jornada misionera en este mundo. Cuando vemos a la vida de Pablo, cómo va de prisión en prisión. De hecho, estábamos viendo en el capítulo 20, en el capítulo 19, cómo lo perseguían a Pablo, cómo lo acusaban, cómo lo ponían prisionero, les daban azotes, lo ponían en el cepo, lo mandaron a la cárcel. ¿De dónde habrá sacado la fortaleza Pablo? Del Espíritu Santo. No es que se tomaba una coca en las mañanas con café, o que agarraba el tamalito verde para que pues empezara bien el día. Pablo encontraba su fuente, su fortaleza en el Espíritu Santo. La segunda oración que hace, que Cristo habite en nuestros corazones, que echemos raíces profundas en el amor de Dios. Que echemos raíces profundas. ¿Qué quiere decir eso de echar raíces profundas? ¿De que nos quedemos sentados y a ver a qué horas nos salen raíces? No. Eso de echar raíces profundas me habla de que el conocimiento mío del Cristo, del Evangelio, pueda profundizarse aún más en la persona de Cristo. Por eso es muy importante, y esto tiene sentido cuando Jesucristo llama a que podamos meditar en sus palabras y en sus escrituras, porque en ellas dice emana la vida. Cuando Cristo no quiere solamente que usted y yo nos conformemos, que, no, pues sí, ese es el Salvador y resucitó el tercer día. Gloria a Dios. No, dice, ahora es el tiempo de que me sigas, que me conozcas, que seamos uno, Padre. Y esa es la oración en Juan capítulo 17. Padre, así como tú y yo somos uno, te pido que ellos y yo seamos uno. En pocas palabras, nos arraicemos, que sus raíces, que su experiencia, que su conocimiento de la verdad sea tan profundo que nada los pueda remover. Que ningún problema, ninguna adversidad pueda sacudirlos y puedan llevarlos al aire como una hoja en otoño. Es importante, mi hermano, que usted y yo podamos entender y comprender y crecer, profundizar lo que es el Evangelio de Cristo. Lo que son las enseñanzas de Cristo, porque Cristo es la roca firme, la piedra angular, la roca inamovible. Y si Cristo es inamovible, por lo tanto, si echo raíces en esta roca, estaré firme, estaré confiado. Si Él no se mueve y mis raíces están profundas, no importa qué tormenta pueda venir, nada me va a mover de la dirección y del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Con quién platicar? Esta semana o la semana pasada platicaba con un hermano hablábamos un poquito de agricultura, en referencia al proceso que toma el desarrollo de una planta.
No sé si usted ha visto plantas que de repente en un día, ¡ay, cómo creció! Si nada más pasaron 24 horas, llega el sol y cuando la limpia, la planta estaba por acá así, pero su raíz bien chiquita. Y ha habido plantas que uno hasta dice, pues vamos a limpiar, ¿no? El backyard. Ay, esta cosita así, que, pues, que va a costar. Ya paso de repente así como que lo voy a sacar rápido y, caray. Y nada. Y agarro con las dos, y nada. Oye, pero es una cosita así. Voy por mi pico y empiezo a escarbar. Y veo que la raíz está por todos lados y arraigada. Aunque estaba chiquitita esa planta, pero tenía una raíz tan profunda y tan amplia que fue muy difícil para mí sacarla. Esperé al otoño mejor, no la saqué porque estaba muy expandida. Ya nomás la saqué y le corté, ¿no? Pero sé que va a salir de nuevo porque tiene buena raíz. ¿Qué tipo de raíz está usted teniendo en esta temporada como hijo de Dios? ¿Su conocimiento de Cristo es profundo? ¿Su conocimiento en la verdad, en su Salvador, es profundo? ¿Es una raíz que cuando venga el problema, usted estará firme? ¿Usted estará seguro? Hoy Cristo se presenta y dice, yo soy tu roca, sí, pero tú necesitas echar raíces. Tú necesitas hacer tu trabajo en el conocimiento. La verdad se te ha puesto enfrente de ti y ha abierto su corazón y te hace la invitación, vengan. ¿Cómo está su conocimiento? ¿Saben qué nos va a responder esa pregunta? ¿Cómo están tus raíces? Bueno, deja que pase la primera prueba. Ahí te vas a dar cuenta. Deja que venga la primera circunstancia, la primera adversidad. Ahí te vas a dar cuenta cómo están tus raíces. La oración de Pablo, él entiende perfectamente esto. ¿Por qué? Lo podemos ver cómo Pablo ha estado atravesando en una jornada tan complicada. La tercera, capacidad para comprender con la iglesia el amor de Dios. Oh, Dios mío. Eso está muy interesante. Que sean capaces, todos los santos, en algunas versiones dice eso, la palabra santos quiere decir creyentes, hijos de Dios, se refiere a la iglesia, se refiere al pueblo de Dios. Que puedan comprender que cuál sea la anchura, su longitud, la profundidad y la altura del amor de Dios. Ahora, interesante, dice que puedan comprender con la iglesia. ¿Qué tanto ama usted? Usted puede decir en su vida personal, en su pequeño cajoncito, donde nada más vive usted y su contexto, ¡ay, yo amo al Señor! Sí, pero tienes que manifestarlo en la iglesia. A ver, ¿qué tanto amas a Dios con este hermano que parece que es una piedrita en tu zapato? Y tiene que ser expresada en la iglesia. ¿En dónde más se va a expresar el amor de Dios? ¿Dónde más puede ser tan genuino, tan tangible el amor de Dios? Pablo entendía que aún dentro de la iglesia existen conflictos en el poder amarse genuinamente unos con otros. La oración de Pablo es tan intensa y tan profunda que nos llama a esto. Mi oración es que todos en Iglesia Oasis puedan experimentar cuán largo, cuán profundo, cuán alto es el amor de Dios en iglesia. Como iglesia. ¿Qué tanto ama usted? Pues nomás amo al que me cae bien. La otra no es que no me caigan bien, pero prefiero mantener la distancia. ¿Es eso amor? Porque el amor no es solamente de decir, hola Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué chévere, qué chido. Bacano, vale. Pero en el momento en que Orlando me ignora, no, Orlando, ¿qué te pasa? ¿Qué te crees? O que Orlando me pueda decir en confianza, es que brother, hoy no tengo ganas de hablar. Se me acabó el amor. Es hermoso, y Pablo entiende que todos tenemos un tipo de personalidad y características muy únicas e individuales, pero todas deben de ser gobernadas y reguladas por el Espíritu Santo, amarnos unos a otros. Jesucristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos con otros. Una forma de manifestar que somos seguidores de Cristo Jesús como iglesia es a través del amor.
Y el amor que Cristo está pidiendo, Pablo está mencionando, es un amor sacrificial. Es un amor agapeo, no es un amor de cuates, de amigos, de que, pues me cae bien, hermano. Pues yo también, pues sí, te amo nomás porque me caes bien. Pero el día que no hagas lo que yo quiero que hagas, ¿me caerás bien? ¿Te amaré igual? El día que me ofendas, ¿te amaré igual? Pablo dice, sí, tienes que amarlo sacrificialmente, así como Cristo te ama a ti y a mí, aun cuando somos pecadores. Porque en cuántos de nosotros no nos despertamos a veces en nuestra jornada y nos sentimos que hemos decepcionado a Dios. Ay, Señor, hoy te decepcioné. No, hoy no voy a la iglesia. Cuando esté mejor, cuando sienta bien, cuando esté más santo, voy a ir a la iglesia. No, es cuando tienes que ir a la iglesia, porque aquí es donde está Dios y este grupo de personas te va a ayudar a que crezcas en amor. Si usted dice, no, pero yo creo que estoy bien. Si usted no puede convivir con su hermano, usted no está bien. Si usted no puede amar a su hermano y a su hermana genuinamente, a pesar de sus errores y a pesar de su personalidad, usted no está bien. Usted necesita al Espíritu Santo para poder amar sacrificialmente. Jesucristo, cuando le estaban dando a sus enemigos sus latigazos y desgarrados, se iba al camino a la cruz del Calvario, ¿qué le decía? Señor, desquítate ahorita, Señor, mira que se llama. No, ¿qué dijo? Dice que iba calladito. Perdónale, Señor, sus ofensas, porque no saben lo que hacen. ¿Qué amor es ese? Él tenía todo derecho para poder quejarse. Bola de ingratos, todavía de que dejo mi gloria y vengo a darle salvación. Vas a ver cuando regrese. No fue así. Aún la salvación fue para ellos. Con amor, con sacrificio, a la cruz del Calvario derrama su última gota de sangre, de amor y de paciencia para decirte te amo. De este amor Pablo está orando que exista en cada uno de nosotros como creyentes. ¿Por qué la gente no cree? Lo primero, cuando uno dice voy a ir a la iglesia, ¿qué dice? No, ¿para qué voy a la iglesia? Ahí hay puros ¿qué? Ya se la saben. Sí, porque nos los han dicho, ¿a poco no? Ay, son bien hipócritas. Número uno es, son hipócritas. Número dos es, ahí solamente piden dinero. Y número tres, son bien religiosos. Qué triste que no se diga, es que me espanta de la forma en que se aman. Son bien buena onda todos. Son muy chéveres. Hasta me siento como extraterrestre. Siento como que entra en una tercera dimensión cuando voy a iglesia o oasis, porque todos se aman, todos se sirven. Hasta me siento como que estoy en el cielo. Eso debería decir la gente. Pablo ora que esto sea una realidad. Pablo intercede con todo corazón. Dice, por eso doblo mis rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas e intercedo delante de Dios para que existan estos principios. Que experimentemos el amor de Dios. Número 4, que experimentemos el amor de Dios en apenas poquito nada más. No, dice en plenitud. En plenitud. Experimentar el amor de Cristo en plenitud. Cuando uno experimenta, apenas tiene los destellos del amor y la gracia de Cristo Jesús en nuestras vidas, existe esta sensación de paz. Wow. Se siente interesante. Wow. Me siento como que soy parte de algo. Te conectas con tu identidad. Pablo ora que puedas experimentar no tan solo estos pequeños destellos como cuando viniste a Cristo por primera vez, sino que puedas experimentar el amor de Cristo plenamente. ¿Y ese amor está disponible cada domingo? No, todo el tiempo. Mientras tú tengas el deseo de acercarte a Dios, Dios está ahí disponible para ti. La oración de Pablo es muy hermosa. Número 5, que Cristo habite en nuestros corazones al confiar en Él. Que Cristo habite en nuestros corazones al confiar en Él. Oh. Si no confiamos en Cristo, ¿qué sucederá en nuestras vidas el día que dejemos de confiar en Cristo?
¿Se ha preguntado que probablemente estemos como estamos el día de hoy porque hemos dejado de confiar en Cristo y nos hemos puesto a confiar más en nuestros propósitos, en nuestro plan, en nuestro 401k, en nuestros planes de retiro, en nuestro trabajo, en nuestro proyecto de vida? Nos hemos preocupado más por lo que perecerá que por lo que es eterno. Esto habla de la condición de nuestro corazón. Esto habla porque a veces estamos, como decía al principio, enanos espiritualmente. Porque nos hemos enfocado tanto en las cosas materiales que son tan limitadas, tan perecederas, que solamente viene un problema, ¡puf! Ahí se va tu 401k. ¡Ah! Ahí te viene una recesión, se van a ir todos tus ahorros. ¡No! Espérate, pero eres cristiano, pero no importa. ¿Cómo que no importa? Tu confianza está puesta en Cristo. Tu confianza no está puesta en la política. Tu confianza no está puesta en la izquierda, en la derecha, el elefante o el burro. Tu confianza está puesta en aquel que ha permanecido, aquel que venció la muerte al tercer día y aquel que ha prometido que regresará. En Cristo Jesús. Eso es lo que sucede. Este es el cambio maravilloso que cada ser humano debe de experimentar. Al confiar en Cristo, ya no dependo de cómo se mueva el mundo, porque mi vida ya no se manifiesta o se mueve en un mundo material, sino depende ahora en la confianza de lo que Cristo dice que soy yo, y en la confianza que Él dice que estará conmigo hoy y para siempre. Por lo tanto, los problemas y las circunstancias, la adversidad, la muerte, la enfermedad, las veo diferentes, las veo como una oportunidad que me va a hacer madurar. Por si el carácter de mi hermano o de mi hermana no es el que más favorable para mí, es la perfecta oportunidad que Dios me ha dado para santificarme, no para hacerme feliz. Dios ocupa a cada uno de los que estamos aquí presentes para santificarnos unos a otros. ¿Quién necesita crecer en paciencia? ¿Quién necesita crecer en amor? Bienvenidos a Iglesia Oasis. ¡Tarán! Hago un paréntesis. Algunas personas me dicen cuando llegan bien contentos y llegan bien prósperos y escuchan Iglesia Oasis por primera vez y entran a Iglesia Oasis y de repente empieza ¡pum! La tormenta. Chale, pastor, pues yo estaba bien, nomás llegué a Iglesia Oasis, aquí algo está sucediendo. Híjole, ¿cómo te digo? Estás pasando. El Señor te dio la bienvenida para decirte que tienes que depender de Él y no de las cosas que tú crees que debes depender. Dios te trajo aquí porque Él te quiere decir que Él te ama. Dios te trajo aquí para decirte, no puedes depender de ningún sistema político, no puedes depender de ningún sistema financiero. Tu felicidad, tu estabilidad no depende de ninguna cosa material, depende del dador de vida, que es Cristo Jesús, la roca inamovible. En cuanto tú confíes más, en cuanto tú más comprendas quién es este que te han llamado a seguirle, tu corazón se abrirá, entenderá y aprenderá a confiar más en Él. ¿Y qué crees? Cristo habitará en ti. Qué hermosa oración. Ven que no es cualquier oración la que Pablo está diciendo, yo sé de qué pata cojeamos, en pocas palabras. Les voy a dar 5 cositas que debemos orar y mantener al tanto. Qué hermosa oración Pablo ahí intercediendo. La oración de Pablo es una intercesión para crecimiento espiritual en la vida del creyente. La oración de Pablo no es para, miren aquí bien oro, miren aquí bien oro. Ahí les va la oración apostólica. Yo soy Pablo. No, la oración de Pablo de rodillas habla de humildad, de un deseo de decir, crezcan espiritualmente, no se conformen. Pablo hablaba, o las escrituras, Lucas narra, mejor dicho, cuando Pablo le habían dicho los profetas, no vayas a Jerusalén, vas a morir, te van a aprisionar. Vamos a leer capítulo 21 de Hechos. Después de despedirnos a los ancianos de Éfeso, navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegamos a Rodas y luego fuimos a Pátara. Allí abordamos un barco que iba a Fenicia. Divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro, en Sira, donde el barco tenía que descargar. Desembarcamos, encontramos a los creyentes del lugar y nos quedamos con ellos una semana.
Estos creyentes profetizaron por medio del Espíritu Santo que Pablo no debía seguir a Jerusalén. Cuando regresamos al barco al final de esa semana, toda la congregación, incluidos las mujeres y los niños, salieron de la ciudad y nos acompañaron a la orilla del mar. Ahí nos arrodillamos, oramos y nos despedimos. Luego abordamos el barco y ellos volvieron a casa. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de la profecía. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Agabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo, chequen la respuesta maravillosa: ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no a solo ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. En estos 2 capítulos vemos 2 veces que se le dice a Pablo: Pablo, en Jerusalén corres peligro. Pablo dice: cálmense. En el capítulo 20 dice: por todas partes donde yo voy, el Espíritu Santo me da testimonio de que voy a perecer y que voy a perder mi vida. El Espíritu Santo a mí me ha dicho que ese va a ser mi destino, perecer. Por donde quiera que yo voy, me persiguen. Por donde quiera que yo voy, soy incómodo. El mundo no me quiere. Jesucristo dijo: en este mundo nadie los quiere, todos los odian por mi causa. Pablo tenía bien entendido esto. Pero en el momento de la adversidad, ¿cómo reaccionó Pablo? Si a ti en este momento te dijeran, déjame hablar a Adrián porque pues aquí Adrián aguanta. Adrián, no regreses a Chicago porque ahí te esperan gran sufrimiento. Yo sé que tienes que ir a predicar el evangelio, pero te espera mucho sufrimiento. Adrián va a decir, tiene 2 opciones. Ay, sí, cierto, gracias Señor por no dejarme ir. Ay, qué bueno, pues hay que manden a otro, a mí no. O Adrián va a decir, sí, yo sé que por causa del evangelio seremos perseguidos. Así que, con todo respeto, pastor, pero tengo claro mi llamamiento de ir a predicar el evangelio, cueste lo que cueste. Mi vida, decía Policarpo, yo ya la perdí desde el momento en que se la entregué a Cristo Jesús. ¿Qué hay si el Espíritu Santo, en lugar de prevenirlo, le fue preparando o recordando que su tiempo había llegado? ¿Qué hay si en lugar de decir, porque a veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo lo estaba previniendo? No, el Espíritu Santo le estaba recordando lo que va a venir en su jornada. Pero el corazón del hombre, quien estaba profetizando, decía, no vayas. La emoción, los sentimientos. Pero el Espíritu Santo no. Se acerca tu hora, Pablo. Pablo entendía bien esto. Eso es el Espíritu Santo. Y él no quiere que yo me regrese y, ay, échate a correr. No. Solamente me está recordando. Está preparando el camino. Me está diciendo que mi tiempo se ha acercado. Pablo no se hace rebelde al Espíritu Santo. Yo veo que el Espíritu Santo le está preparando para lo que va a venir. Que sea fuerte. Que tenga convicción. Que no desmaye. Pablo responde a su sufrimiento, a su jornada, a su adversidad con una actitud: obediencia, tal como Cristo lo hizo. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo a sus discípulos: ayúdame a orar, el tiempo ya llegó? No, espérate, Jesús, estamos bien comiendo aquí la Santa Cena y tú pides oración. Espérate, no, el tiempo ha llegado. ¿Qué hizo Jesús? ¿Se escondió? Él tenía una claridad a lo que había venido y su tiempo había llegado de ir a la cruz, de ser juzgado, de ser lastimado para la salvación
tuya y mía. Pablo sabía que su tiempo había llegado de ser prisionero y que probablemente ya sus días estaban contados. Pero en obediencia dijo, soy capaz de dar hasta mi vida por causa de Cristo. ¿Entiendes tú en este momento la adversidad que estás pasando? Las circunstancias, la adversidad, el problema, la situación en la cual tú te encuentras, ¿tú crees que es porque Dios te quiere castigar o porque Dios quiere a que aprendas a confiar y a depender más de Él? ¿Responderás en obediencia a venir a los pies de Cristo y decir, Señor, no entiendo lo que pasa, pero sé que tú eres el poderoso y soberano y que me darás la solución? Y si aún si hoy fuera el último día de mi vida, no me avergüenzo donde he puesto mi fe. Mi Redentor vive. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Es una prueba la lealtad. Es una prueba a nuestro llamado. La pregunta hoy que te quiero hacer, ¿tu sufrimiento ha evidenciado, qué tipo de obediencia ha evidenciado delante de Cristo? Señor, ¿por qué permites esto? Esto me pasa porque no hago esto. Esto me pasa por esto. Es tu culpa, Señor. ¿Por qué me fallas si yo te oré todos los días y te pedía esto y no me respondiste? Pablo lo experimentó, la desesperación. ¿Se acuerdan que Pablo tenía un mal? Dice, Señor, 3 veces te he pedido por este mal y pues nomás nada de nada. ¿Cómo es posible que yo oraba y hasta los muertos resucitaban, había sanidades y ahora que te pido por esto que me está castigando y pues nomás no? Y una hermosa respuesta le dice el Señor, ¿bástate qué? ¿Es la gracia de Dios suficiente para ti aún en medio de la adversidad? ¿Es la gracia de Dios, su amor infinito, suficiente para ti en medio del sufrimiento? Si no lo es, necesitas conocer a Cristo. Necesitas checar tus raíces, tus fundamentos en Cristo Jesús. El capítulo 21 te prepara para la obediencia. El arresto de Pablo, capítulo 21, versículo 26 en adelante. Así que el día siguiente Pablo fue al templo con los otros hombres, ya comenzando el ritual de la purificación, anunció públicamente la fecha que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. El versículo 22 nos narra algo muy interesante también. Regresemos al 22. Dice, ¿qué debemos hacer? Seguramente se van a enterar de tu llegada. Queremos que hagas lo siguiente. Hay entre nosotros 4 hombres que se han cumplido su voto. Acompáñalos al templo y participa con ellos en la ceremonia de la purificación y paga los gastos para que se rapen la cabeza según el rito judío. Entonces todos sabrán que los rumores son falsos, que tú mismo cumples las leyes judías. El reto. Pablo, ya estás en Jerusalén, mano. Tú sabes que aquí eres bien buscado. Que en cuanto se enteren, te van a agarrar prisionero, compadre. Mira, ¿qué te parece si? Pues es que tú sabes que has predicado que ya no hay necesidad de seguir los ritos judíos porque Cristo ya pagó todo, ya cumplió todo y en Cristo, solamente en la fe en Cristo Jesús, pues ya no tienes ni siquiera que circuncidarte. Pablo dice así. Pero tú sabes que los judíos tienen un conflicto. ¿Qué hay si te camuflajeas, cumples algunos votos para que vean que se apacigüe todo este alboroto que hay aquí entre los judíos? Pablo dice, está bien, lo voy a hacer. Eso no impedía que se cumpliera lo que el Espíritu Santo le había testificado. El tiempo ha llegado de tu sufrimiento. El tiempo ha llegado para que tú tengas que testificar. El deseo y la oración de Pablo para cada uno de nosotros era que crezcamos, crecer, obedecer y testificar. Dios Espíritu Santo está trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. No solamente para poder hacerte sentir bien,
más que para hacerte sentir bien, el deseo de Dios es que tú y yo podamos crecer. Es el deseo que tú y yo podamos ser fortalecidos para poder testificar aún en medio de la adversidad. Pablo les dice muy claro, no lloren por mí, no se aflijan. Mi tiempo ha llegado de poder testificar quién es este Cristo. ¿Por qué tenía ese tipo de actitud? A mí me sorprende ver cuando usted lee los capítulos 20, 21, 22 y 23 de Hechos, el gran sufrimiento. Empieza Pablo a tener la gran adversidad. Están a punto de golpearlo y probablemente es el momento en que lo van a despelucar. Le van a cortar la cabeza probablemente. Pablo tiene una convicción de quién le ha llamado. La obediencia a Dios es el resultado de su madurez, basado en el gobierno del Espíritu Santo en el corazón de Pablo, sobre todos sus deseos personales. La obediencia a Dios es el resultado de la madurez espiritual. ¿Es usted obediente a Dios? ¿Usted considera que está siendo obediente y fiel a Dios? Si Dios te dice que tienes que padecer por causa de Él, pero que no temas, ¿lo harías? Que le dijeran en esta tarde, cuando terminemos de aquí saliendo, ahorita que salgas vas a padecer por mí, pero no temas. ¿Le entra? ¿Está dispuesto? Híjole, Señor, este evangelio está bien difícil. Y si Dios te muestra la cruz que has de llevar por causa de Cristo Jesús, ¿la llevarías? La respuesta dominical de cada uno de nosotros diga, amén, pastor, yo la llevo. Órale pues, tu sentencia de muerte. Porque es lo que significa la cruz. Llevar tu cruz es una sentencia de muerte. No es el dolor de cabeza, no es el dolor de los pies, tu cruz, no, eso no. La cruz significa una sentencia de muerte. Por mi causa todos van a ser odiados, perseguidos. ¿Llevarías esa cruz? Hoy, ¿cuál es la sentencia de muerte que existe en este país? ¿La silla eléctrica? Imagínense a Alejandro cargando la silla eléctrica todos los días. Oiga, pastor, ¿pero qué cargas esa silla eléctrica? Pues es mi sentencia de muerte, hijo. ¿Por causa de qué? Por causa de Cristo. En cualquier momento me ponen ahí por predicar el evangelio. Ay, usted sí tan cómodo. Yo sé en quién he creído. Y que en cualquier momento puedo terminar a Él. Lo que estoy haciendo es solamente en obediencia a Dios que tengo que ir a predicar el evangelio a todas las personas. ¿Usted llevaría su sentencia de muerte? Por falta de madurez, quizá no. Cuando Jesús se acerca, cuando Jesús hace la declaración que para seguirle había que morir a uno mismo. ¿Cómo está muriendo usted a usted mismo el día de hoy? ¿Cómo muere usted todos los días a sí mismo o a sí misma? ¿Cada cuándo se debe de morir por Cristo a uno mismo? Cada domingo, a la 1 de la tarde, en Iglesia Oasis. Y los jueves a las 7, el tiempo de oración y discipulado. Todos los días. ¿Cómo muere usted todos los días a usted mismo? Si es que quiere seguirle, porque es lo que dice Jesús. Quien quiera seguir en pos de mí, número 1. Número 2. Y, ¿qué ole? 2 puntos interesantes. Niégate a ti mismo, toma tu sentencia y sígueme. Sí, Cristo termina muerto en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día. Sí, vamos quizá probablemente a sufrir muchísimo y padecer en esta tierra, pero nuestra esperanza es que aunque estemos muertos, resucitaremos con Cristo en el día de la resurrección. Igual que nuestro Cristo, nuestro Señor. ¿Eso no es fantástico? Pero solamente si tenemos estas raíces profundas y nuestra fe y nuestra confianza están puestas en Cristo Jesús, tendremos entonces el valor para poder obedecer.
¿Qué te impide obedecer? Rápido, para terminar, 5 características del crecimiento de un creyente maduro y misional. Las marcas de un creyente en crecimiento y obediencia y testimonio. Número 1, el Espíritu Santo es la fuente de su fortaleza. Lo vimos con Pablo, lo vimos con Cristo. Cristo no hubiera ido a la cruz del Calvario si no fuera por el poder del Espíritu Santo que estaba con él. Pablo no hubiera sido suficientemente fuerte si no era la vida del Espíritu Santo que estaba en él y la convicción que él tenía de aquel que le había llamado a hacer esto, porque él les daba testimonios. Ustedes son testigos que Cristo mismo se me apareció. Es 1 Corintios capítulo 13, porque yo recibí de lo que recibí personalmente de Cristo Jesús. Tuve una experiencia con Cristo personalmente. ¿Usted tiene su experiencia con Cristo personalmente? ¿Usted tiene su experiencia de Cristo por lo que el pastor dice? No, usted tiene que tener su propia experiencia. Usted tiene que conocer la fuente de su vida, que es Cristo Jesús, y el poder de su Espíritu Santo que vive y mora en cada uno de nosotros, en medio de nuestra adversidad y en medio de nuestro conflicto. Número 2, confía en Cristo y Cristo habita en él. Es otra marca de una persona que está creciendo, que está obedeciendo y que está testificando. Confía en Cristo y Cristo habita en él. Esa es otra característica. Otra característica, número 3, su fe está cimentada y arraigada en Cristo. Nada lo mueve. Oye, ¿qué vamos a ir a predicar a la cárcel? No importa, vamos. Pero es que hay mucha gente mala, pues para eso vino el evangelio. Oye, ¿qué vamos a ir a la 26 a predicar a unos gangueros y probablemente nos puedan corretear por ahí? No importa, ellos necesitan a Cristo también. No, pues ve tú, yo no. Pues es que tú estás soltero y yo estoy casado. Así de sencillo. Entonces, ¿que los solteros sufran? No. Interesante, ¿verdad? Somos muy buenos para repartir. No, pues su fe está cimentada y arraigada en Cristo. Nada lo puede mover. Número 4. Comprende el amor de Dios con sus hermanos en la iglesia y crece en amor para con ellos. Esa es una hermosa marca del creyente que está creciendo, que está obedeciendo y que está testificando. Pero ¿viste qué feo te hizo la hermanita? No importa, es mi hermana. Y el Señor la puso ahí porque quiere trabajar en mi carácter. Porque aquel que habla en contra de su hermano es hablar en contra de Cristo. Déjeme decir una vez más esto. Aquel que habla en contra de su hermano y su hermana habla en contra de Cristo. Recuerden cuando se le apareció Jesucristo a Pablo, que le dijo: ¿por qué me persigues? Cristo lo toma personal. Ellos soy yo. Y si tú estás persiguiendo a ellos, te estás metiendo conmigo, Pablo. Iglesia, ponga atención a esto. Tus hermanos, Dios te los puso ahí y son imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y si tú hablas mal de tu hermano o de tu hermana, te estás metiendo en grandes problemas. Te estás metiendo con Cristo. Y entre tú y Cristo, a los trancazos, ¿cómo te lo explico? ¿Quién crees que gane? Número 5, experimentan genuinamente el amor de Dios en su corazón. Las marcas, las características del crecimiento maduro, de una vida misional. Me dolió lo que me dijiste, pero ¿sabes qué? Déjame decirte, te perdono. ¿Pero por qué vas a perdonar? Pues yo no te he dicho nada, no te preocupes. Solamente déjame decirte que te amo en el amor del Señor y quiero servirte. ¿Quién reacciona de esta forma? Que cuando nos pagan, ojo, como decía por ahí, ojo por ojo y diente por diente, me sacó la lengua, le arrugo la nariz. Que me dice que me le caigo mal, pues me caes peor. O sea, la competencia. ¿No habla esto de nuestro orgullo y nuestra asquerosidad dentro de nuestro corazón? Pero somos creyentes. Somos hijos de Dios. Momento. Las características de alguien que está creciendo, una vez más, de alguien que está obedeciendo y de alguien que da testimonio de Cristo Jesús, es que está experimentando genuinamente el amor de Dios en su corazón, con todos los demás.
capítulo 22, del 6 al 10, terminamos. Cuando iba de camino, ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una intensa luz del cielo brilló alrededor de mí. Caí al suelo y una voz me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Y la voz contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. La gente que iba conmigo vio la luz, pero no entendió la voz que me hablaba. Y pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? Ni siquiera le dijo: ¿qué te traes? ¿Qué onda? No. En obediencia, ¿qué debo de hacer, Señor? Testificar. Ahora es el tiempo de testificar, iglesia. Ahora es el tiempo de mostrar nuestra madurez y nuestra confianza en Cristo Jesús, para lo que hemos sido llamados. Testificar. Testificar que éramos pecadores, pero Cristo vino a la cruz del Calvario. Dios se encarnó, fue a la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, y que no hay salvación si no es por medio de Cristo Jesús. Ese es el testimonio que tenemos que dar. Una cosa hermosa que tienes que recordar: cuando tú testifiques, hay alguien que te defiende. Porque quien persigue a la iglesia, persigue a Cristo. Cristo es quien pelea y defiende a su pueblo. Una de las cosas que me encanta del capítulo 23, en el versículo 11, que dice: en medio de la adversidad, ya estaba preso Pablo. Déjame pensar que estaba ansioso. Y dice: esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo. Así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en... o sea que no había terminado el asunto. No le dijo: tranquilo, ya vienen tiempos mejores. No. Bien hecho. Así como fuiste testigo aquí, ¿qué crees? Te voy a llevar a Roma y prisionero. Y allá vas a predicar. Es algo maravilloso lo que el Señor nos dice. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13, se los leo rapidito. Este mensaje es digno de crédito. Escucha bien, iglesia. Pablo escribiéndole a Timoteo: si morimos con Él, también viviremos con Él. Si resistimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Mateo 10, 32, 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dios es fiel, mi hermano, mi hermana. Dios es verdadero. Cristo, solo en Cristo hay salvación, mi hermano, mi hermana, mi amigo. Y si tú no testificas de esto, es como avergonzarte y ser desobediente. Sé fiel, sigue adelante, testifica, crece, da fruto en todo tiempo como un buen hijo de Dios, como un buen embajador de buenas noticias en este mundo. Recuerda lo que dice Romanos: Cristo murió y resucitó con este propósito. Cristo murió y resucitó con este propósito: ser Señor de los vivos y de los muertos. Cristo no resucitó solamente para demostrarnos que Él era verdad. Cuando Él resucita, cuando vence la muerte, Él dijo: yo soy el Señor de la vida y de la muerte. Si Él es el Señor de todo esto, entonces Él es digno de que tú y yo podamos seguirle y testificar de Él. Oremos.